Hola, en este video vamos a estar viendo el tiempo verbal presente simple, present simple. Vamos a estar viendo el tiempo presente simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, negative, interrogative. Vamos a iniciar con las estructuras. Bueno, para la forma afirmativa lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente estructura para poder construir una oración. Vamos a utilizar el sujeto, el verbo y el complemento. En la forma negativa, primero vamos a estar utilizando el sujeto, luego el auxiliar do o el auxiliar das, la negación not, el verbo y el complemento. Vamos a tener en cuenta que con los sujetos I, you, we y they vamos a estar utilizando el auxiliar do. Y con aquellos sujetos que son tercera persona, por ejemplo, he, she o it, vamos a estar utilizando el auxiliar das. En la forma interrogativa vamos a iniciar también por el auxiliar do o das según el sujeto con el que estemos trabajando. Luego vamos a colocar el sujeto, luego el verbo y por último el complemento más el signo de pregunta. Bueno, vamos a ver nuestro cuadro de gramática para una mejor comprensión del tema. Entonces, en la forma afirmativa, como les había comentado, primero utilizamos sujeto, luego el verbo y por último el complemento. Entonces, con los sujetos I, you, we y they vamos a estar utilizando el verbo normal, ¿sí? Es decir, yo puedo decir I watch o you watch o we watch o they watch TV. En este caso, pues, estamos utilizando el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? I watch TV, que significa yo veo televisión. Bueno, en el caso de los sujetos que son tercera persona, por ejemplo, he o she o it, entonces en ese caso el verbo tiene un cambio. Lo que hacemos es agregarle ese al verbo. Y en el caso de este ejemplo se ha agregado ES debido a que el verbo termina en CH. Cuando el verbo termina en CH, SH, SS o una X, entonces lo que vamos a hacer es agregarle ES al verbo para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, y ya luego vamos a estar viendo otras reglas que les explicaré en un momento. Entonces, en este caso, pues con los sujetos he, she, it, nos quedaría el verbo watches y complemento TV. Por ejemplo, he watches TV, él ve televisión. Pero miren que igual estamos cumpliendo con la estructura sujeto, verbo y complemento. En la forma negativa lo que vamos a hacer es utilizar primero el sujeto, luego el auxiliar do o das, como les había comentado en la estructura, luego la negación not, luego el verbo normal sin agregarle nada y por último el complemento. Por ejemplo, I do not watch TV. Yo no veo televisión, ¿sí? Esta misma conjugación, como les digo, la pueden utilizar con el sujeto you, con we o con they, ¿sí? Por ejemplo, you do not watch TV. Puedo utilizar la negación de forma separada, do not, o lo puedo hacer con contracción. Si lo voy a hacer con contracción, entonces diría don't, ¿sí? Entonces, o digo do not de forma separada o utilizo don't, luego el verbo y el complemento. En el caso de los sujetos que son tercera persona, pues voy a utilizar el auxiliar das más la negación not, ¿sí? Y el verbo normal, por último el complemento. Por ejemplo, he does not watch TV. Él no ve televisión. ¿Por qué el verbo queda normal y no le agrego nada? Porque como ya estoy utilizando el auxiliar das, entonces ya no se aplica la S ni la ES ni ninguna regla al verbo, ¿sí? Entonces simplemente lo dejamos normal. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar das. Aquí también o utilizamos does not de forma separada o si lo queremos utilizar con contracción quedaría doesn't. Por ejemplo, he doesn't watch TV. Esta misma conjugación la podemos utilizar con el sujeto he, she o con el sujeto it o con cualquier sujeto que sea tercera persona.
En el caso de las preguntas y de las respuestas cortas, questions and short answers, ¿sí? Vamos a iniciar primero con el auxiliar, como les había mencionado, luego el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿do I watch TV? ¿Sí? O ¿do you watch TV? O ¿do we watch TV? O ¿do they watch TV? ¿Sí? Si yo pregunto, ¿do you watch TV? Estoy preguntando, ¿usted ve televisión? Si pregunto, por ejemplo, ¿do they watch TV? ¿Ellos ven televisión? ¿Sí? Pero miren que se cumple la estructura que ya les había mencionado. Bueno, si vamos a responder de forma afirmativa, pues decimos yes, utilizamos el sujeto con el que debemos responder, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan con I, puedo responder con el mismo I si me respondo a mí misma, o puedo responder con you si es la otra persona la que me responde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿do I watch TV? Yo veo televisión. Entonces, si yo misma me respondo, puedo decir, yes, I do. Sí, yo sí. Sí, sí, yo veo televisión. Pero si es otra persona la que me responde, yo digo, ¿do I watch TV? Yo veo televisión. Entonces otra persona me responde, yes, you do. Sí, usted ve televisión. Bueno, entonces lo que van a tener en cuenta es que depende con qué sujeto se nos está preguntando. Si me preguntan con they, ¿sí? Ellos ven televisión, pues puedo responder con they. Sí, ellos sí ven televisión. Bueno, el hecho es que aquí puedo responder con yes, luego utilizo el sujeto con el que debo responder la pregunta y luego utilizo el auxiliar do. En el caso de I, you, we y they, pues utilizo el auxiliar do. Si voy a responder de forma negativa, pues digo no, utilizo el sujeto y coloco don't. ¿Qué sería el auxiliar con su respectiva negación? Si voy a preguntar con tercera persona, entonces primero utilizo el auxiliar does, luego el sujeto que es tercera persona, sea he, she, it, o el nombre de un hombre, o el nombre de una mujer, o un objeto, o un animal, o un tema, o todo, pues cualquier sujeto que sea tercera persona. Luego utilizo el verbo normal y por último el complemento. Nuevamente el verbo queda normal porque estoy utilizando el auxiliar does. Por ejemplo, puedo decir, does he watch TV? ¿Él ve televisión? Entonces, si voy a responder, puedo decir, yes, he does, o no, he doesn't, si respondo de forma negativa. En el caso del sujeto she o it, pues también responderíamos aquí colocando el auxiliar does, y si respondemos de forma negativa, pues utilizamos el sujeto que es tercera persona y colocaríamos doesn't, que sería el auxiliar con su respectiva negación. En el caso de las preguntas de WH, pues podemos utilizar nuestra palabra de WH, luego podemos agregar el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Por ejemplo, what shows do you watch? ¿Qué programas usted ve? Entonces podemos utilizar solamente nuestra palabra de WH o si queremos preguntar específicamente por algo, qué programas, qué clase de música, ¿sí? Cuando ya queremos preguntar algo más específico después de la palabra de WH, pues podemos agregar otra palabrita como en el caso de esta pregunta, ¿no? Que dice, what shows? ¿Cuál programa? ¿Cuáles programas usted ve? ¿Sí? What shows do you watch? ¿Qué programas usted ve? Para que ustedes también pues lo puedan tener en cuenta. Bueno, las preguntas de WH pues se pueden hacer con cualquiera de los sujetos que se mencionan aquí, con I, con you, con he, con she, con it, con we o con they. Es solamente tener cuidado con qué auxiliar trabajamos después de la palabra de WH y el sujeto y el verbo que esté pues bien conjugado así, pues normal, porque sabemos que para la pregunta no le vamos a agregar nada. Y aquí tenemos unas expresiones de tiempo también para poder trabajar con el presente simple. Por ejemplo, every day, que significa todos los días, y cada una de estas expresiones de tiempo lo que hacemos es colocarla al final de la oración, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa la oración. Entonces este tipo de expresiones de tiempo van a ir al final. Entonces every day, que significa todos los días, after school, después de la escuela, on Tuesday,
el martes, in the morning, en la mañana, on the weekend, en el fin de semana, at night, en la noche. Y las reglas que les mencionaba hace un momento es que lo que debo hacer es agregarle S al verbo cuando estoy trabajando con un sujeto que es tercera persona. Entonces, cuando estoy haciendo una oración con un sujeto que es tercera persona, entonces al verbo se le agrega S. Pero debemos tener cuidado en el caso de que el verbo termine en CH, SH, SS o si termina en una O si termina en X, lo que hago es agregar ES, como en el caso del verbo go, termina en O, entonces le agrego ES. Y en el caso que el verbo termine en Y y antes de la Y haya una consonante, entonces la Y se cambia por una I latina y luego agrego ES. Por ejemplo, en el caso del verbo study, que significa estudiar, me quedaría studies para cuando esté trabajando con un sujeto que sea tercera persona. También vamos a estar viendo unos verbos que nos sirven para utilizarlos cuando quiero escribir o decir una rutina diaria, ¿sí? Entonces aquí es el listado de verbos utilizados para la rutina diaria. Tenemos el verbo wake up, que significa despertarse, get up, que significa levantarse, take a shower, tomar una ducha, have breakfast, desayunar, brush my teeth, cepillarse los dientes, go to school, ir al colegio, have lunch, que significa almorzar, take a nap, tomar una siesta, go home, ir a casa, do my homework, hacer mi tarea, watch TV shows, ver programas de televisión, have dinner, cenar y go to bed, acostarse. Entonces, un ejemplo de rutina diaria, así como el comienzo que podríamos utilizar es, por ejemplo, I wake up at 6:10 a.m., ¿sí? Me despierto a las 6:10 a.m. Then I get up at 6:15 a.m. Luego me levanto a las 6:15 a.m. After that, I take a shower. Después de eso, tomo una ducha, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que miren, por ejemplo, que vamos a utilizar el sujeto, luego el verbo, ¿cierto? Cualquiera de estos verbos, o sea, según su rutina diaria. Y por último, el complemento, ¿sí? Entonces aquí lo estamos haciendo en primera persona, pero también se puede utilizar con un sujeto que sea tercera persona, solamente que cuando trabajamos con un sujeto que es tercera persona, pues tendríamos que agregarle la regla correspondiente, es decir, agregar la S o la ES o la IES según la regla del verbo, ¿sí? Entonces, si esta es la rutina diaria que ustedes utilizan, yo me despierto a las 6:10, luego me levanto a las 6:15, después de eso tomo una ducha, puedo decir luego desayuno, después de eso me cepillo, ¿cierto? Entonces ya es cuestión de que ustedes mismos puedan organizar su rutina diaria, entonces es cuestión de utilizar sujeto, el verbo, ¿cierto? Que vayan a utilizar cualquiera de estos verbos pues para poder ir creando su rutina diaria. Y por último, si se desea colocar la hora en la que usted hace esa acción, entonces se puede utilizar. Y también podemos utilizar estas palabras then y after that que nos ayudan a pues como utilizar una mejor forma para ir construyendo nuestra rutina diaria. Así los podemos utilizar como conectores para poder hacer nuestra rutina diaria. Bueno, entonces espero que practiquen lo que se les explicó acerca del presente simple y que les haya servido también la información de la rutina diaria que también la trabajamos con el tiempo presente simple. Bueno, espero que les haya servido mucho la explicación. Muchas gracias por su atención.